Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches y recuerden que es miércoles de cultura y estamos en Enfoque Alternativa Radio, en la alternativa cultural. Y pues para mí es muy grato estar en nuestro programa en la intimidad cultural. El día de hoy es algo muy agradable porque tengo a dos damitas que tienen un gran proyecto. Ahorita nos van a platicar acerca de él. Está con nosotros Stephanie García Sánchez y Sandy Sandra Santos Mateos. Se les conoce por el bajo mundo de los micrófonos y las comunicaciones como las rancheritas ilustradas, que tenemos ese gran honor que estén aquí en Enfoque Alternativa Radio. Hola, ¿cómo están? Sandy, Stephanie. Hola, ¿qué tal? Pues muy contentas de estar en esta ocasión con ustedes, con usted, maestro. Muchas gracias por la invitación y pues un poquito nerviosas, o al menos yo, eh, pues para hablar un poquito del proyecto. Pues gracias también a las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Stephanie. Hola, buena tarde a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación, maestro, y pues aquí para ver qué tanto sale del chisme de rancheritas ilustradas. Es algo muy grato. De hecho, tuve la gran fortuna de escucharles. He navegado en algunos de sus espacios ahí en YouTube y me ha encantado, y como su servidor es amante de la cultura y las artes, y conocer ese lema de ustedes dentro de este proyecto, a mí en lo personal, me encantó. Me encantó y yo creo que a nuestro público les va a encantar también escuchar quiénes son. Y vamos a comenzar con eso. ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Stephanie? Háblenos de sus inicios. Comenzamos contigo, Stephanie. ¿De dónde eres? Háblanos de tu formación y posteriormente el encuentro que tuviste posteriormente con Sandy. Luego nos vamos con Sandy. Adelante, Stephanie. Ok, bueno, a ver si no los hago un poquito bolas, voy a tratar de irme en orden. Yo soy Stephanie, soy de un pueblito llamado Marabatío, del estado de Michoacán, de Ocampo. Y me voy a estudiar la universidad al Estado de México, a la Universidad Intercultural, y es ahí donde justo en mi primer año conozco a Sandra. Y desde esa primera vez, como que la conexión fue inmediata. Nos hicimos amigas muy rápido y empezamos, decimos nosotras, nos gusta hacer alusión a esto, como que ahí empezamos una plática que todavía no ha terminado, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que éramos afines a muchas cosas y sobre todo, bueno, a la lectura, ¿no? Y básicamente estudiamos comunicación intercultural ambas. Después yo me enfoco un poco más en la fotografía y tomo algunos talleres de fotografía y después un diplomado en cinematografía en los estudios Churubusco. Y eso me ha llevado también a realizar un par de cortometrajes documentales en los cuales, pues obviamente la guionista también ha sido San. Siempre hemos hecho proyectos de la mano. Y aunque yo me enfoco un poquito más en lo audiovisual, yo creo que esta parte literaria siempre nos ha unido más y es así como comenzamos a idear la idea de rancheritas ilustradas, pero te doy la palabra, San. Adelante, Sandy. Ahora complementa. Gracias. Em, pues sí, yo soy de Ixtlahuaca, Estado de México. Y bueno, como ya lo mencioné, Steph, nos conocemos en la universidad. Ahí creo que fue en donde comenzamos a gestar esta idea de esta conversación, como dice Steph, que posteriormente llevamos a pensarla como en un programa de radio que se bueno, que se transmitiera por YouTube, que es ahí en donde comenzamos con este chismecito literario, sobre todo. Es bien curioso justo cómo nos complementamos, porque pese a que mucha gente siempre que nos ve o que nos conoce llega a decir o a pensar que somos iguales o que pensamos igual o que compartimos los mismos gustos, creo que justo el que tengamos esa afinidad eh, genera de alguna manera una buena dupla porque muchas veces nos complementamos, ¿no? Incluso como dice Steph, ya en la parte audiovisual y yo pues me he ido más como con la parte de la escritura, me gusta escribir o hacer el ejercicio de escribir y pues yo estoy en docencia. También creo que en esa parte
de dar clases he encontrado como herramientas que, pues que me han podido permitir también generar ideas para con rancheritas ilustradas, esta parte de nuestro lema incluso, ¿no? Que dice, eso no se dice, hace y demás, pues nos ha permitido hacer también una crítica no solo literaria, sino social en nuestro contexto, en los contextos en los que nos movemos. Ok, muy bien, pero ahora, dentro, ¿cómo es de que hacen ese encuentro ahí en la universidad? Es muy difícil llegar a encontrar personas que son lectoras, hay que ser honestos, o sea, es muy difícil porque de hecho, al estarnos formando, nos obligadamente tenemos que estar leyendo publicaciones que nos piden nuestros catedráticos. Sin embargo, ¿cómo es que se enganchan ustedes en la lectura y de dónde comienza? Y mejor aún, cómo ustedes llegan a compartir pues esa magia de la eminencia cultural y sobre todo la literatura. Adelante, quien me contesta. A ver, si quieren yo empiezo y ya Steph que le dé. Pues como comentaba hace un momentito, las personas creen que nos conocen en esa parte y creo que esta persona que nos presenta justamente tenía esta idea, ¿no? Teníamos un amigo en común, él, bueno, Steph iba un año después que yo iba ya en un semestre avanzado, y compartía clase con un amigo de Steph, clase de inglés. Y entonces empezamos a platicar y demás, empezamos a conectar y me dice, te voy a presentar a una amiga con la que vas a hacer match, básicamente, ¿no? A ella le gusta también el rock y no sé qué, y entonces, pues nos presentó un día, la escuela es redondita, y entonces las reuniones se daban justo en el centro, ¿no? Entonces, recuerdo exactamente el momento en el que nos presenta. Básicamente nos presentó y dijo, ya me voy, se fue. Y Estefi y yo nos quedamos así como de, ah, órale, y entonces empezamos a platicar. Y una anécdota que a mí me gusta mucho es justo la parte literaria o el cómo podemos, o cómo perdón, cómo conectamos con esa parte. Yo creo que siempre me consideré como, pues como dice usted, raro el que lee, y entonces siempre en mis grupos de escuela secundaria, preparatoria, incluso universidad, pues era así como de, ay, ella lee, y entonces era la rara, ¿no? Y recuerdo que de los primeros textos que compartimos fueron de Jaime Sabines y en especial posteriormente yo recuerdo que leí en ese entonces El pájaro azul, el cuento de pájaro azul de Rubén Darío. Y siempre que yo lo compartía con alguien, pues yo me emocionaba y siempre hasta la fecha el final me hace llorar. Entonces en esa ocasión estábamos en su departamento de estudiante y le dije, ah, te voy a leer un cuento. Entonces leímos juntas El pájaro azul y ella también lloró. Y entonces para mí fue como esa conexión inmediata órale, hay alguien con quien puedo compartir esto que no me va a juzgar o lo va a hacer como, va a juzgarme o a tacharme como loca o como de eso que, ¿no? Que es lo que mucha gente pues tiende a hacer, ¿no? Digo, no todos, pero regularmente sí existe como pues esta parte hasta denigratoria, ¿no? Cuando lees o cuando a la gente se le hace raro algo. Gracias. Y comentario, Stephanie, ¿cómo fue también esa magia de ambas en ese momento tan especial? Pues yo creo que San ya lo resumió de una manera bastante peculiar y exacta, porque ahorita que la estaba escuchando, recuerdo justo las mismas cosas, ¿no? Y recuerdo que estas reuniones justo eran en mi departamento y era ponernos a leer cosas, o sea, era de repente compartir textos y era, ahora yo te voy a leer esto, ¿no? Me acuerdo que también uno de los autores que leíamos en ese tiempo era Oliverio Girondo. Entonces, siempre era como este intercambio y justo el sabernos iguales en el sentimiento, ¿no? En que íbamos a entender ese tipo de cosas y yo creo que eso nos llegó a conectar de una manera bastante peculiar, porque también empezamos a compartir cosas de nuestro entorno, del contexto del que veníamos, ¿no? Que siento que esto también es muy estilo rancheritas ilustradas
porque hacemos esta dupla de la literatura y del contexto social que vivimos nosotras, ¿no? Y yo, por ejemplo, retomando esta idea que usted preguntaba que de dónde venía el gusto por leer, yo puedo decir que mi gusto por la lectura viene de mi papá. Mi papá es maestro y entonces yo recuerdo que desde niña él llegaba con libros, ¿no? De su escuela y me decía, mira, te traje este. Recuerdo mucho autores como José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska. De hecho, le decía yo a Sandra, ¿no? Mi colección de libros, la mayoría son, pues, justo de esas ediciones de escuela, ¿no? Que mi papá me daba y que era, mira, te traje este. Entonces yo ahí empecé a fomentar mi lectura y como que se volvió para mí un hábito porque también veía a mi papá leer. Entonces creo que es importante siempre en casa tener a alguien que lo haga porque yo creo que no hay mejor forma de que a uno le guste o se acerque a ello más que viendo a alguien. Entonces yo veía cómo mi papá disfrutaba hacerlo y me empezó a llamar mucho la atención además de que él empezaba a compartir eso conmigo. Y yo recuerdo que desde niña a veces era que mi regalo de cumpleaños yo quería que me dieran un libro, ¿no? Entonces, para mí era como muy mágico eso. Y vaya, todas estas pláticas eran compartidas con Sandra y, y darnos cuenta que a pesar de que las dos veníamos de lugares pequeños, nuestro contexto era completamente distinto, ¿no? En cómo habíamos llegado a la literatura. Entonces yo creo que eso también nos ha hecho, pues, conectar y hacer esta especie de dupla que permite que las lecturas tengan justo ese análisis como desde diferentes perspectivas, ¿no? Ah, mira, qué padre. Y sobre todo esa gran colección que tú ya tenías por la herencia propia de papá, ¿no? Creo que todos así, cuando tenemos esa espinita de que, ¿qué hay ahí, no? Y cuando te clavas con una historia, pues empiezas con esa y piensas que hay más y más y más, y tratas de buscar literatura, no importa de qué, pero lo que implicaba mucho el leer, ¿no? Yo lo que tuve mucho fueron las enciclopedias sobre todo las ilustradas, haciendo alusión a, pero dije, no, hay algo más, ya cuando empecé a ver historias, no de dibujitos, fue cuando me cautivé. A mí, la verdad, en lo personal, me gustó Julio Verne, Salgari. Imagínense lo que era mucha aventura, ¿no? Quería ver algo mágico y esas historias cómo te transportaban. Entonces, es cuando haces tú un clic de algo tan especial. Pero ahora hablemos de quién es ese proyecto, dónde nace. ¿Quién es la que inició con decir las rancheritas ilustradas? ¿De dónde nace ese nombre tan hermoso que les ha dado ahorita ya este escaparate para poder reflejar ese gran proyecto que tienen y más que nada reflejar la imagen, su alma de ustedes plasmada en esta obra? Para ellos, recuerden que estamos en Enfoque Alternativa Radio, en la intimidad cultural, estamos en TV Pozos a la par y estamos en La Voz de Indoamérica a nivel internacional. Y pues, ¿quién me contesta? Adelante. Ahora no podemos codearnos. Este, pues creo que es una historia que siempre nos cuesta trabajo resumir. Eh, Como ya decíamos siempre en nuestras conversaciones eternas, dijimos algo interesante, entonces deberíamos de hacer algo, ¿no? Pero se da esta pandemia cuando, pues, obviamente todos estábamos recluidos y demás. Y recuerdo justo esa reunión en la que dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar? Y en esa ocasión, pues, en esa reunión específicamente en la que buscábamos el nombre, pensábamos en cómo nos vamos a llamar. Y pues hay una anécdota muy interesante, la que da pauta justo al nombre, y es que nosotras compartimos terapeuta, un terapeuta con el que nos ha ayudado, que nos ayudó mucho, pero que también, bueno, y que sin querer nos ayudó también en esto, ¿no? Este, él tenía una alusión a nosotras, justo como rancheritas,
pero de manera separada. O sea, tomó terapia primero con él, después yo. Y eh, pues no hablábamos tanto de la terapia hasta que un día yo le dije, no, pues es que me dijo rancherita ilustrada. Haciendo alusión a que somos justamente de lugares rurales y que como, o sea, para él era como raro ver cómo en una zona rural hubieran personas que justamente leyeran, ¿no? Yo creo que por el estereotipo justamente de, ay, pues son de pueblo que van a saber, no lo sé, ahí no hay gente que lee, ¿no? Y entonces yo recuerdo que incluso me hacía comentarios como de que si ahí habían carros o cosas así, yo decía, pues ¿cómo piensas que vivimos en un pueblo, ¿no? Y entonces estábamos en eso cuando, bueno, en algún momento Steph me decía, ¿cómo te dijo? Y yo así de, no, pues rancherita ilustrada. Es que a mí me ha dicho lo mismo también, ¿no? Entonces cuando empezamos a buscar el nombre, pues dimos con el clavo, quisimos reivindicar justamente esta idea de cómo personas de estas zonas pudieran leer o pudieran tener como acceso a la cultura o gusto por la cultura en general. Y entonces decidimos llamarnos justamente así, Rancheritas Ilustradas, como un poquito en burla, un poquito sarcástico y un poquito y un mucho para reivindicar esta expresión. No sé si se me Entonces, fue algo aparte de una denostación, porque era una denostación hacia ustedes, y salió esto, como dicen, si te avientan limones, pues ponte a hacer agua de limón, ¿no? Entonces algo parecido salió. ¿Y cómo es que llegaron a generar dicho proyecto y lograrlo en ese momento? ¿Nos puedes platicar algo, Stephanie? ¿Cómo fue ese match cuando ya dijeron, ah, bueno, nos están diciendo hasta lo mismo? ¿Qué podemos hacer? Y además, nuestra virtud es la lectura, el conocer, incluso hasta hacer críticas en una literatura que estamos en ese momento degustando. ¿Nos puedes decir, Stephanie? Sí, pues bueno, empezamos el proyecto, pues yo creo que nombrándolo. Yo creo que eso es parte, no sé si inherente del ser humano, tener que nombrar algo para poder darle vida. Entonces, pues bueno, después decidimos pues buscar libros que hubiésemos leído ambas y que tuviéramos como en ese momento frescos y decir, bueno, pues vamos a armar un podcast y vamos a subirlo a YouTube, ¿no? Si de repente de estas pláticas creemos que salen cosas interesantes que pueden hacer que la gente se pregunte cosas, pues vamos a hacerlo. Entonces empezamos a grabar. En ese momento yo vivía también en el Estado de México. Entonces era fácil para nosotras decir, nos juntamos un fin de semana y grabamos un programa, ¿no? Y lo subimos a YouTube. Y así fueron todos los primeros capítulos. Debo decir que fue también complicado porque a veces pues la vida diaria, la rutina, el trabajo, pues no da siempre tiempo, ¿no? Entonces, aunque estábamos de alguna manera cerca, de repente no era tan constante el hecho de subir como algún episodio. Después yo me mudo para el estado de Morelos y pues ahí el proyecto hace una pausa indefinida porque dijimos, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Era ajustarnos a un nuevo estilo de vida y también a una nueva dinámica de nuestra amistad, porque nosotras estábamos muy acostumbradas a estar juntas o a poder vernos, ¿no? Entonces de repente fue, pues ahorita ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y ya un día decimos, hoy, oye, hay que retomar Rancheritas Ilustradas porque, pues, si bien no está teniendo quizá tanta visibilidad, para nosotros era importante hacerlo, ¿no? Ahorita mismo no recuerdo qué autor, pero decía que con una persona que te escuchara era más que suficiente, ¿no? Que te escuchara o que te leyera. Entonces nosotras creo que siempre hemos ido también con esa bandera de decir, la gente que nos escucha es gente que le interesa, ¿no? Y aunque sea uno, por ese uno lo hacemos. Entonces decidimos comenzar a grabar a distancia por Zoom justamente. Entonces grabábamos así, editábamos y subíamos el capítulo. Y empezamos otra vez como a decir, bueno, que salgan cada 15 días episodios, ¿no? O que salgan cada mes. Hasta que otra vez, pues por azares de la vida, un poquito lo teníamos pausado. Digo, no fue tanto el tiempo que se pausó, fueron yo creo un par de meses. Y entonces vimos una convocatoria pública para meter proyectos de radio
y dijimos, creo que es la oportunidad de Rancheritas Ilustradas y nos armamos un capítulo y lo mandamos y pues nos dieron la oportunidad que estábamos, yo creo, esperando y buscando. Y entonces de ahí pues fue, fue padre porque pudimos hacerlo ya como tácito, ¿no? O sea, como decir, bueno, esto está funcionando, ¿no? Esto ha llegado a gente, esto le gusta a alguien y nos da también a nosotros chance de hablarles de la literatura desde un punto que yo siempre le digo a Sandra, ¿no? Y que me recuerda a este libro de Pito Pérez, del sentido de que la literatura pues forma parte de la colectividad, ¿no? De la gente, de lo social, y que también nosotras tenemos algo que decir y que nuestra perspectiva, nuestro contexto, nuestro bagaje cultural es importante. Entonces creo que también es un poco descentralizar esta literatura y decir, no, nada más los académicos, nada más los intelectuales, no, o sea, la gente puede tener acercamiento a ella y siempre hemos dicho, rancheritas es para quien lee o para quien no lee y quiere saber qué es el mundo de la literatura, ¿no? Por eso muchas veces también queremos que nuestro lenguaje, cuando hacemos crítica, sea coloquial, ¿no? O sea, desde lo que hemos vivido, desde cómo hemos llegado a esos libros, cómo es que nosotros podemos hacer una crítica del tema que trata el libro o del autor o sí, desmenuzarlo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que es así como hemos logrado que este proyecto pues vaya tomando forma y vaya siendo algo que a las dos nos nutre y nos llena siempre que grabamos, siempre que hacemos los guiones, siempre que hacemos alguna transmisión, que nos invitan a alguna cosa, para nosotras pues es muy importante y yo creo que sobre todo es la pasión que le tenemos a esto, ¿no? Demasiado interesante, pero ahora, obviamente siempre hay un punto de vista cuando estás leyendo. Tú entiendes un tema, tú lo comprendes o lo interpretas de alguna manera, y obviamente ustedes que son críticas, al momento de que están haciendo esa lectura, díganme, platíqueme una anécdota, Sandy, de esos debates, qué tal han sido esos debates, esos pleitos con la lectura. Es algo bien interesante porque me ha pasado cuando queremos opinar acerca de un punto, de un tema de esa literatura que estamos dando. Coméntame, Sandy, por favor. Híjole, pues sí es algo bien interesante el cómo podemos construir una crítica, justo como dice. Eh, Hay un escritor, bueno, esto que voy a decir siempre lo digo en muchos programas y hasta en clases, de lo que dice Paul Auster, ¿no? Que siempre que uno lee un libro, que cada persona que lee un libro distinto, ¿no? Y que si tú lees una historia, estás leyendo dos historias, la que estás leyendo y la tuya. Y entonces creo que con esa idea, pues puedo a veces justificar estos debates con porque sí, en definitiva, a veces estamos en una grabación o en un ensayo, perdón, en un guión y surge este comentario, ¿no? Es que yo no lo leí así o yo no entendí eso, yo entendí esto, ¿no? O pasa mucho también con personajes. Es que ese personaje a mí no me generó eso, ¿no? O yo no pensé decir eso de esta situación, de este cuento. Por ejemplo, justamente en El Pájaro Azul, cuando hicimos el programa del Pájaro Azul, yo hablaba sobre el romanticismo que había entre el personaje y su amada, ¿no? Y Stephanie me decía, es que yo nunca y visualicé a la amada, o sea, para mí era como que pues, ella no figuraba tanto en la historia porque para mí lo importante o lo gran interesante es como la pregunta existencial que tiene el personaje Garcín todo el tiempo, ¿no? O sea, Garcín es un poeta que tiene, bueno, él lo dice y sus amigos dicen que él tiene un pájaro azul en el cerebro. Habla de un suicidio, al final él no puede ser libre, su padre lo condiciona, entonces el padre le dice, si no regresas, pierdes mi herencia, ¿no? Básicamente, y a la par se muere la amada, ¿no? Sobre estas interpretaciones de los personajes, de cómo Teflo puede ver de una manera y yo de otra, y decía que, bueno,
es un ejemplo que recuerdo del pájaro azul, pero ha habido otros en los que decimos, nuestra conclusión es esa. Creo que cada una leyó algo diferente y eso es lo que enriquece a Rentas, de cómo podemos defender una postura incluso y que tiene que ver también con lo que decía Steph acerca del bagaje cultural, de nuestro contexto, de nuestras experiencias, o sea, el darnos cuenta de cómo aquello que hemos vivido quizás hasta familiarmente nos ha marcado y nos puede dar esta pauta a tener diferentes interpretaciones en diversos textos. Ok, y ahora, acabas de hablar de algo muy importante. Para hacer un proyecto de este tipo, primero es escolar, ¿no? Es entre la universidad. Cumples un proyecto, o es incluso parte de una tesina, es tu base incluso para poder egresar, pero ustedes dieron más allá de, ¿qué me pueden decir acerca de cómo fue esa experiencia? ¿Ya lo lograron? ¿Hicieron ese proyecto? Fue muy importante para ustedes, pero hasta la fecha ha sido, vamos, un escaparate muy importante y un gran ejemplo para los jóvenes que quisieran, por ejemplo, leer, exponer un tema como tal, pero el de las rancheritas ilustradas, hablamos de que hay jóvenes que quisieran expresarse de esa manera. ¿Cuántos mensajes han tenido? ¿Cuánta gente se ha acercado a ustedes como los jóvenes y decir, ah, yo pienso como tú, me identifico contigo y la verdad te felicito porque es algo muy interesante. Yo de hecho me sucedió a mí, o sea, me sucedió a mí el escuchar su proyecto, ver su programa, me cautivó porque dije, bueno, es que se parecen a mí. Coméntenme esa experiencia con la gente que ha alabado y ya ha entregado un proyecto así y dice, ah, yo me identifico con ellas. Adelante. Pues creo, bueno, por mi parte, he tenido comentarios sobre todo en estos primeros programas de mujeres como de nuestra edad, que, bueno, ya no son tan jóvenes. Este, pero recuerdo, por ejemplo, comentarios de alguna vez que hablamos sobre feminismo, de la libertad de las mujeres, de la experiencia familiar, pues hablaban sobre, es que a mí también me ha pasado eso. Entonces yo creo que a veces cuando hablamos de temas que existen, pero de los que no se habla, es cuando resulta un tanto más interesante y enriquecedor, porque entonces estamos generando pues no quisiera decir así como de, ay, generamos un cambio por esta cuestión como de egolatría, pero sí creo que el poder expandir el conocimiento o el compartir, pues es algo sumamente interesante, ¿no? No solo para nosotras, sino para ellos. Incluso lo hemos platicado así como en cuestión de risa un poco, que cuando hacemos los guiones aprendemos nosotras también, ¿no? Y pues realmente Rancheritas no era un proyecto escolar. Creo que el que es, siempre haya sido parte de la diferencia ha sido también algo que nos ha marcado porque no lo hicimos, no, digamos como algún 2 años creo de estudiar y siempre volvíamos a encontrar y volvíamos a compartir. Y fue mediante la libertad, ¿no? De decir qué queremos hacer. Creo que coincidimos en esta parte acerca de cuando tienes algo que hacer, ya no lo quieres hacer, ¿no? O al menos yo así lo he sentido. Entonces, el tener a rancheritas como esta parte que me llena es algo hermoso, ¿no? O sea, el día a día, el trabajo que ahorita a veces me consume y que cuando estoy haciendo un guión, cuando estoy investigando para un guión es muy retroalimentativo. Creo que quería decir algo. Sí, adelante, por favor. Sí, yo quería nada más completar la idea. Eh, Creo que las dos funcionamos igual en el sentido de que Rancheritas es el escape. Yo podría llamarlo de esa manera. Y digo escape porque pues creo que hay gente que no sabe o que no ubica realmente que Rancheritas no es el proyecto principal o el que nos dé sustento, vaya económico, ¿no?
pero justo el encontrar en rancheritas eso que nos mueve, yo creo que es lo que le da vida al proyecto, ¿no? Y lo que hace que el proyecto siga girando y funcione, porque pues la vida diaria, la rutina puede ser muy absorbente. Entonces, muchas veces, como lo decía San, armar los guiones, tener las juntas para definir los autores, para definir fechas de grabación, para definir muchas cosas que tienen que ver con el proyecto. Yo creo que es algo que nos mantiene siempre avante, ¿no? Nos mantiene como en este fluir de cosas, porque justo siento que cuando es un deber, uno ya no lo quiere hacer, ¿no? Es como por obligación y dices, ah, ya no es tan importante, ¿no? Ya no es tan emocionante, ya me da flojera. Entonces yo creo que eso sí permite que Rancherita siga vivo, ¿no? Porque creo que si lo hiciéramos como con otra visión, ya no tendría sentido, ya no sería lo que tratamos de construir desde un inicio, ¿no? Que retomo esto de lo que nos dicen o nos comentan del programa. Yo creo que por una parte, yo de repente platico de eso con Sandra y le digo, es que si te das cuenta que a veces nuestro público no es de nuestra edad. O sea, nuestro público es siempre gente más grande, ¿no? Incluso nuestras amistades, la gente con la que nosotros hacemos de repente clic cuando vamos a conferencias, proyectos o cosas del estilo, siempre es con gente más grande, ¿no? Y eso ha sido algo desde la universidad. O sea, desde la universidad nosotros éramos amigas de los maestros, ¿no? O sea, definitivamente sí había como este intercambio de amigos, ¿no? Con maestros. Nunca fue con gente de nuestra edad. Incluso para que nos abran las puertas siempre es gente más grande, ¿no? Y yo le decía a Sandra, eso es algo bien interesante porque también es para reflexionar en un sentido estricto de por qué sucede esto, ¿no? Porque sí se me hace como un fenómeno bien interesante el hecho de que muchas veces no compaginemos con gente, vaya, de nuestra generación. Entonces, no es como ninguna queja de estas cosas, porque a nosotras incluso nos agrada, ¿no? Nosotras siempre hemos tenido como pues sí, esta onda social. Y yo creo justamente que incluso a veces, y yo esto es como más personal, siempre le digo a Sandra, ay, de repente me siento como agüitada, ¿no? Porque no veo algo tácito en cuanto al proyecto en el sentido de estos comentarios, ¿no? Y yo creo que sí hay momentos en los que digo, estaremos haciendo las cosas bien, vamos por buen camino, X, pero siempre que hay una plática como esta me reaviva, ¿no? El hecho de decir, sí, sí estamos haciendo las cosas bien, vamos por el camino correcto y, y todo está marchando, ¿no? Todo está funcionando. Yo creo que ahora con la modernidad se nos confunde, ¿no? La visibilidad que realmente tenemos y creemos que las interacciones virtuales son las más importantes y yo creo que no. Yo creo que no dicen la realidad, ¿no? Sí, claro, de hecho, comparto esto. Siempre la presencial o presencial es mucho, muy importante. Yo lo había comentado siempre cuando en la presentación del libro de algún autor, nos vamos a un auditorio de unas 100 gentes que van a estar y llevan la mayoría, pues, jóvenes en contra de su voluntad. Finalmente nos quedamos solamente con los familiares y algunos amigos del autor en ese auditorio. Entonces, sí, sí, es muy difícil, muy difícil. Ahora, actualmente, pues ya tenemos obviamente la virtualidad, pero el estar viendo la presentación de un libro de esta manera, pues pierde esa magia del aroma del libro, de la imprenta, de la tinta, y sobre todo lo mágico que es en ese momento de disfrutar el sentir del artista, el verlo, el incluso pedir un autógrafo y todavía preguntarle qué lo motivó a hacer esa obra, ¿no? Entonces, ese es tan importante y ustedes lo van a tener dentro de poco porque por ahí hay una invitación a la librería de Fondo de Cultura en Metepec, por ahí vamos a estar y van a estar viendo gente que también está así, yo lo digo así, locos como nosotros.
Pues estamos en Enfoque Alternativa Radio, en la intimidad cultural, en nuestro programa que les ha apasionado a todos ustedes. Por favor, escríbanos, les haremos llegar directamente a Sandy, a Stephanie, obviamente sus comentarios. Y pues vámonos a lo siguiente. ¿Qué proyectos tienen ustedes por delante? O sea, ya está formado. Háblenos dónde está su sitio web, cómo las localizamos y finalmente qué proyecto tienen actualmente. Comenzamos contigo, Sandy. Bueno, pues se vienen cosas bien interesantes. Estamos muy ocupadas, felizmente ocupadas en el proyecto. Bueno, nuestros canales, o bueno, el canal que tenemos está en YouTube. Estamos como Rancheritas Ilustradas. En Instagram, también como Rancheritas Ilustradas. Estamos sonando en RTV Morelos. También ahí hay una plataforma, una página oficial en la que puedan encontrar los programas que se han grabado, hemos hecho cápsulas y ahorita pues estamos muy contentas porque próximamente a partir del 30 de octubre estaremos sonando también en Enfoque Alternativa Radio. Wow, Agradecemos es una justo. gran noticia. Gracias y felicidades por ese nuevo proyecto. Y perdón que te interrumpa, pero la verdad estamos casi como que de manteles largos, que ustedes también se sumen a este proyecto, traer obviamente lo que tanto tenemos, ¿no? La cultura que tanto nos apasiona. Y pues les felicito por ese proyecto. Platícanos más de ello, Stephanie, acerca de esos proyectos. Muchas gracias, maestro. Sí, vamos a estar sonando a partir del 30 de octubre en esta gran plataforma. Esperamos que sea de su agrado. Nosotras, la propuesta que traemos esta vez es a la antigüita, los libros que se hacían por entregas semanales, que era ir a comprarlos al puesto de periódicos y esperar cada fin de semana que saliera la nueva entrega para leerla. Bueno, pues ese formato lo quisimos retomar y va a ser lectura de libros así, justamente, semanales. Vamos a leer un capítulo. Vamos a hacer una pequeña charla entre nosotras y a los 8 días sigue la continuación. Entonces yo creo que es bien interesante como fomento a la lectura también que tú estés esperando el siguiente capítulo para ver en qué quedó tu novela o en qué quedó el libro. Y creemos que es una forma interesante de llevar la lectura a nuevas personas, a que se interesen, a que les guste, a que tengan siempre estas dudas que son bien importantes para comenzar a construir algo, ¿no? Ok, Sandy, dime, ¿a qué horas es ese programa? Es muy interesante, dicen que es el 30. Estamos hablando de jueves, ¿va a ser todos los jueves o cómo está? Platícanos, Sandy, por favor. Sí, va a ser jueves a las 8 de la noche. Cada jueves van a tener la oportunidad de escuchar un capítulo del libro que vamos a elegir. Ya les estaremos diciendo más detalles. Y de ahí pues vamos a platicar, como dice Steph, sobre este capítulo del libro. Esperemos justo que tenga ese recibimiento. Y es algo también interesante como en cada lo que mencionábamos hace un momento sobre cómo se va construyendo el proyecto, creo que hace rato antes de empezar la entrevista pensaba en que estamos en una constante transformación, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, nos ha gustado esta idea también de hacer cosas diferentes para cada espacio que tengamos y en esta ocasión pues es esta, ¿no? Entregar este nuevo formato en el que pues esperemos tenga un recibimiento pues bueno, que haya gente que le guste también. A veces el, el audiolibro, ¿no? Que ha sido ya tomado como más, bueno, ya lo han aceptado de una manera mejor, pues quisimos dar esa pauta, ¿no? Digo, particularmente somos de leer libros nosotras, pero también hay mucha gente que dice, es que no tengo tiempo de leer, ¿no? Entonces, pues no tienes tiempo, te vamos a leer nosotras, ¿no? Y vamos a ayudarles a hacer esa interpretación, que creo que es el plus también, ¿no? El que haya alguien que te pueda guiar un poco, o que pueda compartir contigo, que puedas hacer ese clic, esperemos hacer ese clic con la gente y que sea el plus, ¿no? El que puedan escuchar estas interpretaciones. Pues muchas felicidades y les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo proyecto aquí en
en nuestra casa, en Enfoque Alternativa Noticias, en Enfoque Alternativa Radio. Pues muchas felicidades. Y quiero, pues ya cerrar el programa. Para mí es de veras un gran honor tenerlas aquí en la intimidad cultural. Háblenos, por favor, de ese mensaje que le pueden dar a los jóvenes que ahorita no saben, incluso no tienen ni idea de qué hacer. Están estudiando, sí, pero tienen proyectado, no sé, de acuerdo a su profesión o su carrera que están formándose, pero ¿qué consejo les pueden dar ustedes actualmente? Ya son profesionistas y ahora tienen esta inquietud de las letras. ¿Qué recomendaciones les dan? Empezamos contigo, Stephanie. Eh, bueno, es complejo, pero creo que mi recomendación sería decirles que hagan lo que les gusta con amor y con pasión. Creo que eso es algo que a mí en lo personal siempre me ha funcionado, porque uno no sabe en dónde está sembrando semillas, ¿no? Entonces, creo que la constancia en lo que te gusta, por ejemplo, en que nosotras hablamos de que Rancheritas empezó y decimos empezó como la semilla en la universidad, porque ahí fue el juntarnos, el conocernos, el comenzar esta plática eterna y después ir poniendo semillas para que entonces ahora ya sea un proyecto que tiene vida, ¿no? Y que está funcionando y que está al aire. Entonces creo que la constancia y el amor son importantes y siempre hacer las cosas así va a funcionar, ¿no? Va a tener su ganancia y pues creo que eso, ¿no? Ok, sí, gracias, gracias. Adelante, Sandy. Bueno, pues adicional a eso, que creo que es muy, muy importante, también el buscar cosas que les apasionen, ¿no? Creo que, bueno, yo he tenido alumnos que me dicen, pues sí, pero ¿qué? O sea, sí, pero ¿qué hago? Y creo que mucho del problema está justamente en las nuevas tecnologías, en redes sociales, el que todo es inmediato, ¿no? Entonces, pues yo les diría que no se queden con lo inmediato, que no se queden con lo que ven en el momento. Decía hace un momento de cómo conocemos, por ejemplo, a los autores. Y yo creo que es tener esta chispa de la sorpresa, de la duda, de la pregunta, ¿no? De que si te cuentan algo, bueno, yo recuerdo en prepa, pues siempre estaba como escuchando de los maestros, ¿no? Decía, no, pues tal cosa en tal libro, y yo anotaba el libro, ¿no? Y lo anotaba y lo buscaba después o preguntaba. Y creo que es eso, ¿no? El tener esta capacidad de la pregunta, de que se encuentren, de que duden de lo que piensan, de lo que sienten, de que busquen más sobre todo eso, ¿no? Y creo que a partir de ahí, cuando sabes qué te gusta, hacia dónde va dirigida tu interés, o a dónde va dirigido tu interés, pues puedes encontrar cosas también, ¿no? Y hacerlas con amor. Y con esto que mencionaste, que creo que es muy importante, ¿no? Funcionar desde el corazón. Exactamente, que funcione desde el corazón, hazlo con amor, lo que te guste, realmente lo que te guste y en ese momento, sin que te des cuenta, ya incluso es parte de tu vida y además lo económico que a veces busca uno, pues llega posteriormente. Pues les felicito, les deseo el mejor de los éxitos. Van a estar jueves, 8 de la noche, a partir del 30 de octubre. Pues bienvenidas a esta casa que es Enfoque Alternativa Radio. Gracias y pues gracias a todos, por favor, denle like, síganos, por favor, y nos vemos en la próxima. Estamos en Enfoque Alternativa Radio, en nuestro programa En la Intimidad Cultural. Sergio Cárdenas Zúñiga se despide y nos vemos a la próxima. Hasta luego, chao, suerte, bye. Gracias, hasta luego.